Y el tema de hoy, que es lo que nos convoca, para mí resulta un tema muy interesante porque de alguna manera refleja, de hecho, lo que se ha estado avanzando, investigando en los últimos años y la razón quizás no, la razón principal de esta empresa que es Conciencia Superior. En Conciencia Superior hablamos de crear nuevas realidades precisamente por el tema que vamos a tocar hoy, ¿vale? Ya habíamos tenido, de hecho, hemos tenido cursos antes hablando también de conciencia, cuando hablamos de desarrolla tu conciencia a un nivel superior, cosas por el estilo, serán temas, por supuesto, que reiteran de alguna manera o que fortalecen este proceso, pero lo que sí es interesante es que voy a tratar de no traer siempre la misma información. ¿Sí? Es decir, independientemente del curso en el que nos conectemos, la información va a ser nueva, quizás se vaya a ver desde diferentes puntos de vista, se van a traer diferentes investigaciones, porque si no, no sería enriquecedor. ¿Sí? Y la mayor intención que tenemos en este momento es poder agregar valor a la vida de las personas y solamente lo podemos hacer a través de ese entendimiento con nueva información. Entonces, el tema de hoy es el campo de conciencia, historias de una realidad intangible y pues van a ser realmente tres secciones, ¿cierto? Tres sesiones más bien. Una que está abierta al público en este momento, que es de 8 a 9, que se llama El campo de conciencia, historias de una realidad intangible. Y vamos a hablar, de hecho, del campo de la conciencia, de los beneficios, y van a ser un poquito obvios a la hora de que vayamos a hablar de beneficios. Vamos a hablar de algunos papers, de algunas investigaciones que se han desarrollado también. Algunas, espero que algunas las conozcan y espero que algunas las conozcan sencillamente porque pues es un tema que requiere realmente avance y entendimiento, eh, pero lo vamos a tocar acá de todas formas. La segunda sesión es accediendo al campo de conciencia. Para las personas que quieran profundizar y seguir en este proceso conmigo, vamos a estar de 10 a 12, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa, mejor dicho, de 9 a 10 y vamos a seguir con otro enlace de Zoom profundizando en esto que es accediendo al campo de conciencia para ver cómo nos conectamos a este campo y cómo iniciamos este proceso de sensibilización, pensando en que tal vez algunas personas nunca han tenido una experiencia como estas. Yo les voy a hablar, por supuesto, de algunas experiencias que pueden llegar a tener en este proceso, digamos, de sensibilización, de conexión, de búsqueda, de ampliación, de profundización con este tema del campo que lo vamos a ver reflejado, de hecho, de diferentes maneras. Y por último, vamos a hacer una meditación de acceso al campo. ¿Sí? A través de la meditación, realmente lo que hacemos es entrar a estados alterados de conciencia y poder vivir, pues, esta experiencia tal vez de acceso al campo de conciencia desde otra perspectiva. ¿Vale? Bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brian Arias, yo soy ingeniero electrónico con maestría y profundización en neurociencias. He sido profesor y sigo siendo profesor de liderazgo, creatividad e innovación en diferentes universidades reconocidas en Colombia, como la Universidad de los Andes, como el CESA, como la Universidad del Rosario. Me pasa un poco en estos días, por ejemplo, me estaba hablando con una mamá de una amiguita de mi hija, ¿cierto? Estábamos ahí entre padres de familia y estábamos hablando de esto, hablando de mi empresa de conciencia superior y de la meditación. Entonces me decía, pero tú también das clases. Y yo le decía, sí, sí, yo también doy clases de creatividad y liderazgo. Y me dice, bueno, entonces tienes una vida, yo sí, una vida normal también tengo. No me la paso hablando de esto todo el tiempo, ¿cierto? Como un loro, ¿no? Eh, por supuesto, hay necesidades en el día a día, hay retos en el día a día. Sufrí una parálisis facial hace exactamente 5 semanas y gracias a la limpieza del campo luminoso, a la terapia, pude recuperar. Creo que estamos en un 97% ya de recuperación o algo así, si pudiéramos dar un número, ¿cierto? Porque no es que midamos la apertura del ojo como para hacer un cálculo exacto, pero eso es lo que ha pasado. Nos pasan, por supuesto, el hecho de estar conectado con estos temas no significa que vamos a tener otras experiencias de otro tipo, ¿no? Seguimos teniendo una experiencia, por supuesto, de este plano terrenal. Muchas de ellas las ha escogido el espíritu y ya vamos a hablar de esto también. Otras no, y esa es tal vez la gran diferencia. Soy coach de vida certificado también por Robbins Madams Training Center. De ustedes algunos habrán escuchado de Tony Robbins. Tiene
una película, de hecho un documental en Netflix muy bonito que se llama No soy tu gurú. Mm, con el tiempo también desarrollé, digamos, alcancé estos certificados más bien como reikista o master reiki, también como hipnoterapeuta de regresión a vidas pasadas, muy alineado pues a lo que se ha venido desarrollando y más como una necesidad de poder dar confianza al público más que otra cosa, porque ya las meditaciones de trascendencia espiritual que tienen mucho que ver con procesos hipnóticos, pues se venían haciendo ya desde años atrás. De hecho, las primeras sesiones de hipnosis las tuve yo a los 14 años, jugando con un par de amigos y de control mental un poco, como de transferencia de conocimiento también, haciendo leer sin necesidad de sugestionar verbalmente a la persona, sino sencillamente a través del pensamiento. Hablábamos de huele, huele a perfume este vaso de agua, ¿no? Huele a perfume hasta que le olía a perfume. Y entonces era muy interesante pues estar en una edad tan corta, digamos, jugando con esto, sin ningún tipo de precaución tampoco, porque no veíamos nada más allá y no le veíamos en ese momento ninguna utilidad realmente a algo del día a día, sino sencillamente entretenimiento. ¿Vale? No que esto se haya quedado así, por supuesto, fue algo que pasó en ese momento, me desconecté durante muchos años también del tema y lo volví a retomar tal vez a los 20 y pico o algo por el estilo y más adelante volvió y me llamó la atención y volví a conectarme con esto. Bien, también me considero investigador y explorador junior, debo decir que junior porque en esto pues no hay niveles, ¿cierto? Seguramente lo sabrá, pero es difícil establecer como en qué momento pasas de total desconocimiento del tema a junior y después de junior a senior y de senior a, ¿cómo será que se llama el siguiente nivel? No sabemos, pero tratando de hacer tal vez un gran bloque, pues me considero junior en este tema de la conciencia sencillamente porque quizás falta tiempo o falta eh, algo más para decir que podemos llegar a senior. Pero lo que voy a traerles hoy va a ser una evidencia muy interesante de lo que se ha logrado no solamente a nivel social o de lo que hemos logrado a nivel social, mmm, de investigaciones de otras personas, de otras universidades, de otras instituciones, y también les hablaré de algunas experiencias personales a través de la empresa y de lo que hemos encontrado. ¿Vale? Bueno, entonces muchas gracias por estar aquí y vamos a iniciar con este proceso. Y algunas de las cosas, como les decía, ya estaban un par de cosas realmente y son los slides que voy a mostrar a continuación. Los habíamos hablado en desarrolla tu conciencia a un nivel superior. Una de ellas hablábamos precisamente y poníamos en duda de en dónde estaba la conciencia, porque habitualmente ponemos la conciencia en una parte del cerebro y esto es una visión materialista, ¿cierto? Es poner a la conciencia dentro del cerebro, que es material, y por tanto desde ahí no vemos cómo se pueda ampliar este proceso, digamos, de conexión, cómo es posible la conexión con otras personas si está dentro de la materia. ¿Cómo es posible que la materia vaya más allá del cuerpo físico si es que está esto dentro de un cerebro que fue condicionado, ¿cierto?, bajo un tema social, bajo un tema ambiental y entonces nos cuesta mucho trabajo poder visualizar el por qué vamos a poder tener estas experiencias por fuera del cuerpo humano. Y hay otra perspectiva que es que la conciencia está por fuera del cuerpo. De hecho, es más bien al revés. El cuerpo está contenido dentro de esta conciencia, ¿sí? Y esta es una conciencia del individuo que va más allá, por supuesto, de nuestra realidad física y por eso desde nuestra mente física es muy difícil entender estos procesos de conciencia porque además no son lineales. Ya vamos a hablar de esto también en un momento. Entonces, esto comienza a confundirnos, ¿cierto? Porque temas de no linealidad, de no tiempo, de infinito, eh, al no tener como algo que nos limite este proceso de entendimiento, pues nos pone como en aprietos como sociedad y para los que estamos en esta línea de investigación, significa también un reto de no poder muchas veces replicar las experiencias o los experimentos que se llevan a cabo, ¿sí? Pero hagamos entonces, quizás traigamos diferentes definiciones de lo que es la conciencia. Por un lado, la conciencia se habla de que es la percepción, pensamientos, memorias, sentimientos y sensaciones del individuo enmarcados en un nivel de, valga la redundancia, de conciencia, ¿cierto? Y a esto nos trajo mucha luz David Hawkins, de quien vamos a hablar en un segundo, porque creo que fue uno de los grandes maestros investigadores de conciencia y por eso se volvió tan importante en este campo.
Ahora, hablando de la conciencia, con C mayúscula, podríamos decir que es un campo inteligente y amoroso, ojo porque no están separadas estas dos, que abarca todas las conciencias individuales e incluso mucho más que no alcanzamos a conocer ni a entender. ¿Bien? Y por último, la conciencia no está contenida en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, todo lo que fue, es y será, al igual que todas las versiones alternas de existencia, están contenidas ahí. Y aquí algunas personas pueden decir como no, ya Brian se rayó, ¿cierto? Está como el Doctor Strange por allá tratando de mirar como multiuniversos. No, esto no es ciencia ficción y es lo que quiero dejar claro y por eso la existencia de esta empresa de conciencia superior. Precisamente para que las personas que tal vez se sienten un poco desligadas de estos temas porque dicen, esto no es posible porque no fue lo que me enseñaron en la academia. Tienes razón, no nos lo enseñaron en la academia. Punto para la ciencia ficción, ¿cierto? Pero por otro lado, también es cierto que todos hemos tenido experiencias de diferentes tipos que no logramos explicar, pero que sabemos que están ahí, ¿sí? David Hawkins, como les decía, es un psiquiatra, investigador y autor, director del Instituto, o bueno, fue más bien, para la investigación espiritual, fue fundador de Camino de la Evolución a la No Dualidad y muy reconocido como maestro de la conciencia avanzada. Escribió muchos libros, trajo mucho entendimiento respecto a la conciencia, a los niveles de conciencia, al mapa de conciencia, que hoy en día se utiliza desde diferentes perspectivas y entre sus textos se puede rescatar algunas definiciones, aunque no las hace explícitas, pero lo hace, como les digo, se puede rescatar estas definiciones de sus textos. Una es que la conciencia es un campo de energía infinito que refleja y domina la conciencia humana. ¿Sí? Refleja y domina la conciencia humana. En algunos textos, de hecho, se habla de que la conciencia es como la perla que refleja otras perlas y que se concibe también a sí misma. Algo que nos confunde por completo porque nosotros de alguna manera no entendemos esto, pero en las nuevas líneas de psicología sí que se habla, por ejemplo, de cómo nosotros como individuos, como parte de un clan, recibimos, por ejemplo, los retos que no han podido desarrollar satisfactoriamente otras generaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que siendo yo un individuo que aparentemente desde una visión materialista, desde una visión tal vez anterior, me percibía a mí mismo como un individuo, ¿cierto? Que no tenía yo por qué cargar con karma, si lo podemos llamar así, o con creencias de algún tipo, o con retos o con problemas que el clan familiar no hubiera podido resolver y que ahora resulta que yo soy parte de un sistema, ya no me concibo como individuo, sino que soy parte de un sistema y de ahí que se puedan desarrollar estas nuevas tendencias de clanes familiares, de estudios sobre cuáles fueron las fechas de nacimiento y de muerte de diferentes ancestros para poder entender el por qué yo estoy viviendo algunas cosas en esta vida o en este instante, ¿sí? Entonces ya no somos únicamente individuos, tenemos muchas experiencias individuales, por supuesto, si no, no tendríamos esta sensación de que podemos vivir y experienciar la vida como nosotros queremos vivirla como individuos, sino que además somos parte de un sistema y la primera aproximación es que somos parte del clan familiar, ¿sí? Lo otro que nos dice David Hawkins es, los niveles de conciencia pueden ser trascendidos al acercarse a la bondad. Y esto comienza a ser interesante porque entonces significa que la conciencia y la emoción están atadas, ¿cierto? Y de hecho nos trae mucho entendimiento alrededor de estos temas. Y ya lo vamos a ver en un momento. Pero quiero mostrarles primero que todo algunas investigaciones y el primero tal vez es el de PEER. Esto es Paranormal Experiments de la Universidad de Princeton, ¿sí? Y algunos resultados con los que ellos terminaron, después de muchas investigaciones, traigo tres, las tres como los tres pilares que ellos dicen respecto a la conciencia, podemos decir esto es lo que encontramos en todo lo que averiguamos, dicen ellos en Princeton, todo lo que averiguamos en este laboratorio, pues podemos sacar como tres grandes conclusiones que son claves. La primera es la intención humana puede influenciar directamente el mundo físico.
en pequeñas cantidades, pero de forma significativa. Esto se demuestra en experimentos usando generadores de eventos aleatorios, entre otros, que tienen una incertidumbre física de base. Básicamente lo que nos están diciendo es que ellos utilizaron unas máquinas que lo que hacen es generar eventos aleatorios. Esos eventos realmente son números, ¿sí? Y básicamente es como lanzar una moneda. Si nosotros lanzamos una moneda y decimos, bueno, va a caer cara o sello, lanzamos la moneda y dice cara, ¿cierto? Lanzamos la moneda cara. Si lanzamos 100 veces esa moneda, ¿cuántas veces esperamos que caiga cara y cuántas veces que caiga sello? Pues en principio deberíamos esperar un 50-50. ¿Cierto? Puede que oscile un poquito sencillamente precisamente porque se trata de algo aleatorio, pero esperamos que sea un 50% y 50% cara y sello, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si cuando lanzo 100 veces la moneda me sale 70-30? Y vuelvo y lanzo 100 veces la moneda y me vuelve a salir 70-30. Supongamos que fuera 70% cara, 30% sello. Si esto se sigue, se mantiene, ¿cierto? Yo puedo deducir una de dos. Asumiendo que la moneda, una vez que la moneda esté cargada, ¿cierto? Que tenga algún tipo de influencia la moneda, que haya sido modificada y entonces efectivamente lo natural sería que caiga 70-30. Pero asumamos que no es así. Entonces yo podría concluir que hay algo más que está afectando la aleatoriedad, ¿cierto? Lo aleatorio de esa moneda para que ya no caiga 50-50, sino que ahora caiga 70-30. Hay algo que está influenciando ese fenómeno que aparentemente inicialmente era aleatorio. Y eso es lo que pasa con los generadores de eventos aleatorios. Ellos ponen a unas máquinas, ¿cierto?, a que generen eventos aleatorios y lo que se dan cuenta es que en determinados momentos la máquina comienza a desviarse de ese 50%, ¿cierto? Y comienza a generar unos valores diferentes y se dan cuenta que esto sucede especialmente en eventos que son socialmente claves. Por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas. Ellos en esa época ya tenían estas máquinas andando y se dan cuenta que se desvían y comienza a desviarse, si no estoy mal, 2 días antes del ataque y en ese momento surge el ataque y se vuelve a normalizar algo así como una semana después. ¿Sí? Y dicen, bueno, sería cosa del azar. Vuelve a pasar algo similar con la siguiente elección del presidente, ¿cierto? Se desvía y vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, claramente hay algo que todavía no logramos entender del todo, pero que hay algo en la intención humana y está asociado con la intención humana que claramente hace que esos eventos que supuestamente son aleatorios ya no sean tan aleatorios, ¿sí? Lo mismo sucede con un experimento que hacen también con un sistema cuántico en el que comienzan a ver que se desvía, ¿cierto? De lo aleatorio y comienza a ser no tan aleatorio. No. Está claro que no es posible entender, dicen ellos, profundamente ni replicar los resultados fácilmente usando las herramientas del método científico tradicional. Y esto es porque en el método científico tradicional, ¿nosotros qué hacemos? Pues si, por ejemplo, yo empujo, tengo por aquí tal vez un cilindro de cartón, ¿cierto? Si yo tengo este cilindro de cartón y lo empujo, pues ¿qué espero que pase con el cilindro de cartón? Que se caiga, ¿cierto? Y si vuelvo y lo levanto y alguien más intenta empujarlo, pues ¿qué espero que alguien más, que suceda con ese alguien más? Pues que también se le caiga. E independientemente de la persona, cada vez que empujen el cilindro de cartón se va a caer. Eso es lo que esperamos, que independientemente de la persona, el experimento sea replicable. Sin embargo, como se trata de fenómenos que involucran la intención humana, resulta que el mismo experimentador, ¿cierto?, afecta el resultado de dichos experimentos. Y eso es lo que lo hace tan complejo en muchas ocasiones, que depende de las personas. Entonces, comenzar a elegir a las personas para que realmente tengan los mismos resultados, pues de alguna forma, desde el método científico tradicional, se ve como un sesgo en los resultados y ya no tiene la misma validez, ¿sí? Eso es lo que lo hace tan difícil.
Lo tercero que dice Peer es, un científico que pudiera contar con estos fenómenos debería soltar algunos supuestos hechos sobre la realidad física de la naturaleza y la forma en que los métodos experimentales son conducidos. Por la misma razón, ¿cierto? Porque si el experimentador y el usuario ahora son parte activa del experimento, pues es muy difícil realmente poderlo replicar. ¿Bien? Y esto hace muchas veces que cuando encontramos algo en estos temas de exploración de conciencia y queramos llevarlo a otro ámbito, queramos reproducirlo y revisar quizás como qué podemos hacer o hacia dónde lo podemos ampliar, pues toca como casi que en el mismo día, con la misma atmósfera, con las mismas personas que hayan comido lo mismo, que hayan tenido las mismas experiencias, las mismas emociones para saber si pueden replicarlo o no. Sí, bien. Entonces, esto, voy a dejar algunas referencias en los pies de página, por si acaso alguien quiere revisar. Esto fue tomado de un sitio afiliado de Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, perdón que lo dije mal al comienzo. Y pueden ver algo más ahí también si quieren como profundizar, porque mi intención es dejar también elementos con los que las personas que quizás no han tenido experiencia antes en estos temas, pues puedan nutrirse un poco más. Veamos entonces algunos experimentos y voy a poner unos títulos como si fueran a modo de historia, ¿cierto? La primera es la planta reacciona ante la intención. Y este experimento realmente viene originariamente de Cliff Baxter. Cliff Baxter, que murió en 2013, ¿cierto? Nació en 1924, fue especialista en interrogación de la CIA, fue el creador de la unidad de poligrafía de la CIA y director del Comité de Investigación y de la Academia para la Interrogación Científica. Fue, de hecho, uno de las primeras personas que fortaleció el uso del polígrafo, por supuesto, y para poder averiguar sobre la verdad en el ser humano, ¿cierto? El polígrafo es precisamente este equipo que ponen para mirar las pulsaciones cardíacas, el nivel de sudoración, el nivel de oxigenación en la sangre, y de esta manera, cada vez que hacen una pregunta a una persona y responde, saben si está diciendo la verdad o no, porque hay unos patrones que se repiten dentro de este proceso. Es más, dentro de las ondas lo que se dice es que cuando una persona, por ejemplo, está mintiendo, hay unas pequeñas diferencias que ya no hacen esa curva como curva, ¿cierto? Dentro de toda la oscilación, si vemos el pico de la curva ya no se genera tan curva, sino que se comienzan a generar alteraciones en los picos y de esa forma comienzan a detectar que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, ese no es el motivo principal de Cliff Baxter, pero en algún momento Cliff Baxter está en su oficina, tiene una planta al lado, ¿cierto? Y dicen, voy a conectarle un electrodo a ver qué pasa. Simplemente por diversión, no tenía ningún otro objetivo. Y lo conecta y se da cuenta hasta la primera línea roja, hasta donde dice uno, que hay como un ciclo, como que parece ruido, ¿cierto? Pero no dice nada más. Toca la planta y ahí está el número uno, entonces están. Y después resulta que tiene la intención, dice, ve, ¿y será que responde si intento quemarla? Y tan pronto tiene ese pensamiento, pasa el número 3, ¿cierto? La planta reacciona de manera disparada y él se da cuenta que ni siquiera ha encendido el fósforo, pero que tiene esta intención de quemarla y por tanto la planta reacciona. Y lo vuelve a hacer y ya no reacciona. Y dice que, ¿qué sería? Entonces, lo que se da cuenta es que la reacción se produce cuando es de manera auténtica, cuando él como usuario de la planta, ¿cierto? Auténticamente intenta quemarla, la planta reacciona. Pero cuando trata de repetirlo, como entonces te voy a quemar, pero ya no tiene realmente la intención, la planta ya no reacciona. Eso fue de lo primero que se da cuenta. Y después comienzan a hacer investigaciones y de hecho hay un video en Discovery Science que les voy a mostrar en este momento. ¿Se escucha bien? Aunque son más que todo ruidos, pero básicamente lo que tienen es una planta conectado a un osciloscopio, que es un elemento para medir voltaje en el ambiente o en cualquier elemento. Y lo que hacen es, frente a la planta, cortan una lechuga. Ese es como el primero de 2 experimentos. Y se dan cuenta que la planta reacciona de alguna manera, ¿sí?
hay una conexión biológica. Y lo segundo, entonces, el segundo experimento es que tienen dos plantas, ¿sí? Pasan unos papelitos, nadie sabe qué tiene el papelito, pero hay un papel de todos ellos que dice asesino. Y a la persona que le salga el papel de asesino, debe ir y acabar con una de las dos plantas, ¿sí? Ahora, nadie más sabe realmente, aunque ahí están actuando y muestran como que el científico se da cuenta de quién es, realmente nadie sabe quién es el asesino, nadie sabe quién daña la planta, solamente, entre comillas, aparentemente, es la otra planta la única testigo que existe. ¿Listo? Ni siquiera los experimentadores saben quién es, ni siquiera las personas que están dentro del ejercicio saben quién es. Lo único que saben estas 5 o 6 personas es que a uno le tocó, si yo saco el papel, resulta que no me salió nada, solamente uno que es asesino. Y ahora lo que piden los investigadores, un poco lo que hacen es como imitar la escena del crimen, ¿cierto? Y los investigadores entonces ahora van a pedir a cada una de las personas que estuvieron presentes que pasen enfrente de la planta que fue testigo de esa masacre. Y ahí está, él no fue el asesino y la respuesta del osciloscopio parece no tener ninguna alteración. Otra persona sin ninguna alteración. Y pasa la persona que cometió el asesinato con la planta y la planta comienza a reaccionar. ¿Vale? Entonces, este videoclip que lo que hace es, por supuesto, representar a través de la actuación lo que realmente pasó, pero es algo muy similar a lo que pasó y lo que Cliff Baxter estuvo experimentando, y era ver si efectivamente los modelos biológicos, orgánicos que tenemos nosotros en nuestro entorno, de alguna manera pueden interpretar lo que está pasando como bueno o malo también en su entorno. ¿Sí? Parte del campo de la conciencia o está asociado a este campo de la conciencia. Ahora, aquí puede surgir una duda y es, ¿esto tiene que ver con el campo de la conciencia o es más bien el cómo reacciona una planta respecto a otra? O cómo reacciona una planta respecto a cómo lo mide, además, cómo lo percibe. Y esto va más allá, la investigación va más allá porque comienza a ser incluso a distancia, se comienzan a ver unos fenómenos en que la distancia no tiene nada que ver. Al comienzo sí, pero cuando se tiene una conexión con la planta, la distancia ya no tiene nada que ver. Se refleja esto y se expande hacia los animales, ¿cierto? Los animales que esperan, por ejemplo, a sus dueños y que unos 10 minutos antes comienzan a percibir que ya van a llegar y se entusiasman y saben que están próximos. Y las investigaciones llevan a que el dueño, por ejemplo, ya no llega a una hora específica, sino que comienza a cambiar en la hora de llegada y sin embargo 10 minutos antes, independientemente de la hora real de llegada del dueño, el animalito se impacienta y se emociona y se ve además a través de cámaras cómo comienza a batir la cola y demás. Bueno, otro experimento es los pollitos quieren luz. Y este experimento me parece es uno de mis favoritos, debo admitir. Eh, Hay varios, de hecho. Este que les traigo es del 95 y trata de la psicoquinesis o de la acción de psicoquinesis producida por unos pollitos en el camino de una fuente de iluminación. Y básicamente se trata de un robot que tiene esa fuente de iluminación. Entonces, en el abstract lo que dicen, y está ahí el abstract en inglés, pero lo voy a traducir más abajo, y dice, probamos la posible influencia psicocinética de 80 grupos de 15 pollitos en un robot que se mueve al azar con una vela encendida en una habitación a oscuras. En el 71% de los casos, el robot pasó un tiempo excesivo en la vecindad de los pollitos, en ausencia de los pollitos. Perdón, en ausencia de los pollitos, el robot siguió trayectorias aleatorias. En ausencia de los pollitos, el robot siguió trayectorias aleatorias. Los resultados generales fueron estadísticamente significativos en P menor a 0,01. Bueno, básicamente lo que tenemos ahí en la foto a mano izquierda es el robot, ¿cierto? Y le ponían una luz.
y la jaulita con el pollito. Y lo que hacían era poner esas jaulas en las esquinas de la habitación. Este fue uno de los experimentos, este es el experimento número 35, en 15 pollitos. El, eh, y básicamente lo que hace el robot es precisamente se pone en el centro y arranca de manera aleatoria a ir hacia un lado y hacia otro, ¿cierto? Y lo que tenemos en esta investigación es que el 71% de los casos pasa de la mitad. Si nosotros pasamos una línea por aquí, por este cuarto, en la mitad, ¿cierto? El robot queda en esa mitad del cuarto. O sea que deja de hacer aleatorio. Un poco lo que estábamos hablando hace un rato del 70-30 de la moneda, pues aquí está pasando lo mismo con los movimientos aleatorios de este robot, que es una fuente de luz en un cuarto oscuro, y como el deseo de animal, pues hace que, que se ve influenciado el movimiento aparentemente aleatorio del robot, ¿cierto? Lo que dicen, y recalco esto, es que cuando no hay pollitos, el robot se comporta efectivamente como es lo esperado, que es aleatoriamente, ¿sí? Invención de la percepción aumentada. ¿Sí? ¿Cómo les parece? Primero que todo, ahí con un emoticon, si me pueden compartir cómo les parece estas investigaciones hasta ahora. Estas dos investigaciones hasta ahora con los hallazgos también del PEER. Muchas gracias. A mí me parecen encantadoras y siempre, a pesar de que los he visto muchas veces, no deja de sorprenderme, ¿cierto? Este tipo de resultados. Bien. En Stanford Research Institute, resulta que ellos hablan de técnicas de percepción aumentada. Bien. Y está la fuente ahí abajo también. Básicamente lo que dicen es, en el instituto se propone un año de investigación para desarrollar la percepción aumentada o la capacidad de percepción aumentada. Las habilidades perceptuales han sido investigadas en años pasados y se han considerado como fenómenos paranormales. Sin embargo, nuestro reciente trabajo apunta y llega a ser considerado en mayor o menor medida en que es para todas las personas. Antes se consideraba que era únicamente para unas personas con habilidades excepcionales y ellos dicen no, aparentemente es para todas las personas. El fenómeno que hemos estado investigando de manera más extensa eh, permite que la habilidad de ciertos individuos sea vista con gran claridad a escenas distantes, no presentes a ninguna sensación perceptual conocida. Es decir, lo que ellos están investigando es visión remota. Palabras más, palabras menos, es visión remota. Y lo que dicen es cómo es posible que sea, valga la redundancia, sea posible que exista la visión remota si la persona no tiene ninguno de los 5 sentidos puesto allá en ese lugar. Eso significa que hay algún otro sentido que nos permite tener acceso a esa información, ¿sí? Y este es algunos de los resultados. Esto fue, de hecho, creado precisamente como un grupo que tiene que ver con la CIA. Uno de ellos, uno de los responsables de este proyecto se llama Ingo Swann. Ingo Swann fue muy conocido precisamente por visión remota, por sus capacidades de clarividencia. Y estos fueron algunos resultados. Quiero mostrarles algunas cosas. Fíjense que aquí nos van a mostrar imágenes. Dice respuesta 2. Todavía no sabemos cuál es el target, pero esto fue lo que dibujó la persona, ¿cierto? Aquí como 3 planticas, como 3 hojitas, una naranja, parecen como frutas o algo por el estilo. Por acá está el mundo con algo más. La respuesta 3 también claramente está el mundo como con algo. Fíjense que parecen como que hay un patrón, ¿no? Comenzamos a ver un patrón. Por cierto, esta es una persona muy diferente a esta y entre ellos no se compartieron información para poder hacer el dibujo, porque se trata precisamente de que cada quien pueda conectarse y entre todos de alguna forma se vaya construyendo. Por aquí aparece como 3 flechitas y cosas por el estilo. Bueno, y lo que tenemos aquí es a mano derecha, es una primera respuesta que creo que es de Ingo Swann precisamente, y el objetivo era ver esta imagen que dice Diablito, ¿cierto?
Esta imagen era la que tenían que percibir. Y curiosamente, parece muy lejano, ¿cierto? Lo único que medio se alcanza a ver es quizás el tridente, pero aparte de eso, si vemos, está la percepción muy alejada de lo que realmente es. Fíjense que por aquí aparece como el tridente, pero todo lo demás aparece como muy alejado. Sin embargo, fíjense que hay un tema de interpretación, porque esto se podría interpretar como que son quizás las tablas bíblicas respecto al mundo, ¿cierto? Que tiene que ver como dentro del mismo concepto. Y esto es lo que hace tan difícil nuevamente hacer que estos experimentos se puedan decir como, ¿fue esto un éxito o fue un fracaso el que pudieran ver esta imagen? ¿Querían ver la imagen o más bien el concepto de esa imagen? ¿Cierto? Y cuando hablamos de temas conceptuales, pues sí que ya vamos en otro lado, porque decir que el concepto está bien relacionado o no, pues comienza a ser muy subjetivo. ¿Sí? Esta es otra, por ejemplo, el target es lo que se dibujó arriba, ¿cierto? El Sol con la Luna y el planeta Tierra arriba, otro planeta más allá y tal, ¿cierto? Y otros planetas por acá. Este es el target, o sea, la imagen que deberían las personas ver y deducir a través de sus dibujos. Y efectivamente, esta fue la respuesta. Miren que en este sí fue muy acertado, muy cercano, no solamente en cuanto a concepto, sino en cuanto a dibujo. Se habla del Sol, se habla, por aquí parece el planeta Tierra, se habla de estrellas, casi que los mismos dibujos, fíjense que son como casi que la misma cantidad de planeta. Por aquí hablan de un ángel que ya comienza como, acá arriba no hay ningún ángel, ¿cierto? Pero acá él dibuja un ángel y una nave espacial tal vez. Entonces, esto comienza a ser algo muy subjetivo, un entendimiento muy subjetivo, pero ¿cómo lo conectamos entonces a algo que debería ser objetivo? Pues ese es el inconveniente, ¿cierto? ¿Cómo alinear esas dos cosas? Ahora, quisiera hablarles de algunas experiencias personales. Hasta aquí son experimentos y podríamos seguir hablando, por supuesto, el tiempo no nos da y por eso también estoy acelerando un poco. Quizás me tome unos minutos de más con el permiso de ustedes, pero básicamente lo que tenemos es que hay una conexión diferente, con un sentir diferente que va más allá de nuestros cinco sentidos, ¿sí? Y eso está claro. Ahora, la pregunta es ¿qué? Lynn McTaggart, en su libro El campo, precisamente, habla de cómo nosotros podemos acceder a un campo de información mucho más amplio y que eso hace posible precisamente el poder ver, por ejemplo, pensamientos, dibujos, etcétera. Y les voy a hablar ahora sí de experiencias personales. Y estas son experiencias eh, que les voy a dejar más bien a su consideración, que a mí me sorprende todavía, a pesar de que he vivido muchas experiencias con diferentes usuarios, clientes, estudiantes. Siempre, siempre me sorprende porque llegamos a algo increíble. eh, y bueno, voy a tomar ahí 2 minuticos simplemente para recordar que las personas que quieran seguir conmigo a la siguiente sesión, pues lo pueden hacer. Son 3 sesiones de contenido. Ustedes están en la primera. Vamos a entrar a otras 2, ¿cierto? Vamos a tener interacción, a poder abrir micrófonos, a hacer preguntas. Y estos 3 videos se van a almacenar y se van a dejar de manera sin fecha de caducidad para ustedes con las diapositivas, ¿vale? Tiene un costo de $47 nada más. Pueden pagar con tarjeta de crédito o con débito a través de los botones de pago que están ahí en el enlace que les voy a compartir en un rato. Y de pronto se presentan algunas resistencias, ¿cierto? Como, uy, pero es que es mucho tiempo para hacer sábado. Bueno, pues puedes comprometerte ahora y sencillamente ver las grabaciones después. Puede ser que alguien diga, no, es muy poco tiempo, ¿cierto? Todo lo contrario. Y quizás lo que me interesa de estos cursos es realmente que se puedan llevar elementos para poder practicar. No es solamente voy a ver, me conecto y ya quedé actualizado como si fuéramos un streaming, ¿cierto? Una película en el que vimos y ya sabemos qué va a pasar, entonces ya no hay necesidad de verla otra vez. No, esto es un proceso de entrenamiento más bien y por eso se van a presentar herramientas que son prácticas para ustedes.
De pronto alguien dice, no, es muy costoso y pues primero depende de con qué lo relaciones y segundo, pues para mí nunca es costoso el desarrollo personal, especialmente si nos va a llevar a nuevos niveles de existencia bajo el contexto en el que estamos, a nuevos niveles de experiencia del mundo y bueno, esa es mi invitación, ¿vale? Si hablan de pronto de tomar tiempo para buscar y comparar, pues lo mejor realmente es vivir todas las experiencias que sean posibles. Cuando yo empecé en este camino, una de las cosas que me di cuenta muy rápido es, yo quiero realmente conectar con las personas que están en esto, quiero conectar con los maestros que están en esto, que están liderando esto, y nunca es suficiente realmente en el sentido en que siempre quiero más. Siempre que encuentro algo, me encuentro con unas herramientas que adapto, que se adaptan a mí más bien, o que logro adaptar a mi forma de ver la vida, a mi percepción, etcétera. Y es una búsqueda realmente muy personal. Bien, entonces los dejo ahí con esta invitación y solamente son $47, ¿vale? Bien, para hablarles entonces de las experiencias personales, telequinesis, éxitos y no éxitos del proceso. Voy a mostrar esto, estos son 3 videos muy sencillos. Este proceso de telequinesis lo estudié con Sean McNamara, ¿cierto? Una persona que ha ido ganando reconocimiento. Y me disculpan por el desorden, pero realmente lo importante es el proceso. Y esto en algún momento con mi esposa me decían, ¿pero vas a mostrar eso? ¿En serio vas a mostrar eso? Bueno, pues nuevamente lo dejo a su interpretación, ¿vale? Bueno, hay ruido de fondo, entonces el sonido realmente no importa. Lo que quiero que vean es que tengo en este momento estos son papeles aluminio doblados en un palito de madera y abajo es plastilina, ¿vale? Tenemos ahí con mi súper escritorio limpio, por supuesto, gracias a las niñas que lo decoran de manera muy organizada, entonces ahí lo tenemos, pero menos mal no influye en este experimento. Básicamente lo que tenemos son estos 2 papelitos. Lo que quiero hacer con 2 papelitos realmente es solamente influenciar a uno de ellos y descartar el hecho de que se deba en muchas ocasiones. Dicen, no, pero es que puede ser el aire, ¿cierto? Bueno, pongo uno detrás del otro y el que quiero influenciar es el que está en el fondo. De forma que si alguien dice, no, es que Brian lo sopló, pues deberíamos ver una influencia grande. Ahí lo estoy soplando. A ver si logro ampliar esto. Creo que no me deja. Pero básicamente es que lo soplo precisamente para que se vea que si intentara hacer trampa, por así decirlo, en el proceso y lo soplara, pues voy a afectar los dos. Mi intención, mi conciencia está yendo hacia el papel que está justo atrás. Ahí ya se comienza a mover. ¿Se dan cuenta? Tan pronto me comienza a conectar, el papelito se comienza a mover. Y tal vez se ve como algo, ahí está. Este fue mi mejor experimento, por cierto. De todos los que pude grabar. Tuve tal vez unas 3 sesiones en las que tuve este mismo fenómeno y miren ahí, miren ahí. Y tengo como una limitación en el hecho de que gire completamente, porque mi intención no era únicamente que se moviera, sino que se quedara girando. Pero tengo ahí alguna limitación que no es física, es un tema más de cómo yo estoy proyectando esa conciencia a ese papel aluminio y por tanto tiene como este fenómeno. Eh, Debo decir también que en ocasiones me pongo muy impaciente con el tema y es parte de lo que debo aprender a trabajar cuando se trata de la influencia de la mente sobre la materia, ¿no? Bien, creo que se alcanza a percibir, ¿cierto? Se alcanza a percibir un poco ese movimiento. Bien, fíjense además que no duró mucho tiempo, comienzo a distraerme con el control remoto y trato de volverme a conectar también, etcétera, etcétera. Este fue uno de los intentos que se pueden considerar para mí que fueron exitosos. No lo hice realmente para poder tratar de venir y descrestar a la gente y decir, wow, mira lo que estoy haciendo y ahora puedo mover, no sé, voy a tratar de mover un ladrillo y construir una casa. No veo de hecho ninguna aplicación en el día a día. Eh, pero
pero sí siento que es parte del proceso, precisamente como indagar ahora qué nos permite esto. ¿Qué nos permite el hecho de tener esto a la mano, esta nueva habilidad que todos podemos tener además? ¿Qué nos permite habilitar para nuestro desarrollo social, por ejemplo? ¿Para qué nos podría servir? Esa es quizás una pregunta, porque no es únicamente, pues vamos a mover todos papelitos de aluminio, ¿cierto? Porque no, no es la idea, sino más bien como a dónde nos lleva. Em, este es un segundo experimento. Aquí ya estoy un poco, este es fallido, lo puedo considerar como fallido. Tengo dos palitos también dentro de una misma base de plastilina, son dos palitos de madera. Ahí están los papelitos de aluminio, ¿cierto? Y en algún momento logro conectarme con uno de los papeles. Se van a dar cuenta en un instante. Ya no recuerdo cuál de los dos es, pero va a ser evidente tal vez. Y en ocasiones, ahí está, es este del frente. Y en ocasiones lo que se nota también es que no tiene nada que ver mm, con la atención. Muchas veces cuando me concentro en la respiración, después de generar la conexión, es que se comienzan a generar estos movimientos involuntarios. Entonces, nuevamente hablando de lo difícil de replicar los experimentos, pues es esto, ¿no? Aquí ya comienza a haber frustración. Voy a adelantarlo un poquitico. Parece que no ha cambiado nada. Ahí medio se mueve algo. Llega mi esposa y de ahí en adelante no logró ningún cambio. Esto fue 2 días después de la primera parte. Sí, estaba tratando de replicar, de hecho, el éxito que había tenido 2 días antes y no lo logré. Y esto fueron unos meses después y esto sí que fue fallido. Fue supremamente frustrante. Estaba tratando de grabar. No se mueve un ápice. Estoy ahí como tratando de mandar esta energía y no lo logro, no lo logro, no lo logro. ¿Vale? Sencillamente lo muestro y debería estar mostrando únicamente éxito, ¿cierto? Debería traer como, no, mira lo bueno que soy, pero no es así. Lo que quiero mostrar con esto es que si nosotros no practicamos, podemos llegar a tener éxito, pero esto necesita también un entrenamiento constante, ¿sí? Y requiere también un control emocional, ¿sí? Yo habitualmente no me frustro, soy muy pacífico, de hecho muy tranquilo, muy paciente con los procesos, pero cuando se trata de estos elementos siento que me impaciento por alguna razón, ¿cierto? Entonces, mi invitación es a que se mantengan de todas formas consistentes en el entrenamiento, así no vean un resultado deseado inmediato, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que hemos logrado, hablando de la conciencia y de la ampliación de conciencia, son conversaciones con maestros y hermanos ascendidos. Y esto sí que comienza a ser tema de, si hablamos de lo paranormal, para mí no es paranormal, sencillamente porque lo paranormal no existe, porque es como decir que esto, como que hay personas especiales y que Dios tiene una preferencia por algunos de sus hijos y no es así. Mm, Voy a poner una grabación, esto es un video que no se alcanza a escuchar muy bien. La conciencia desarrollando al margen de las culturas, costumbres y condicionamientos. Entonces, aquí estamos para entrar en contexto antes de seguir con esto. Estamos con algo, con una persona que es voluntaria, a quien yo llamo navegante. El navegante entra en un proceso de meditación hipnótica y vamos a otros niveles de existencia para poder tener conversaciones y poder indagar con maestros o a quienes llamamos maestros y hermanos ascendidos, ¿sí? Eh, Aquí hay mucha tela también para coser, ¿cierto? Porque podríamos hablar, una de las primeras indagaciones es cómo sabemos que esto es realmente un maestro o un hermano ascendido y no que está dentro de la psique humana de la persona que está trabajando como navegante. ¿Cómo sé yo que esta persona
no se está conectando tal vez con una parte de su inconsciente que está haciendo tal vez una separación de identidad y por tanto siente que es alguien que no es ella, pero que igual trae esa información precisamente porque la leyó en algún lugar, porque es algo que analizó previamente y que sencillamente pues trae al presente para traer este mensaje. Nuevamente, no tenemos cómo corroborarlo. ¿Existe la posibilidad? Sí existe la posibilidad, excepto por una cosa, y es que el mensaje, lo que hemos encontrado es que el mensaje se repite independientemente del navegante, ¿sí? Y esto hace que nos lleve a una conclusión, es que hay una inteligencia superior que nos guía y que tiene un mensaje que es consistente para todos, ¿vale? Entonces les voy a dejar de todas formas este pedacito. Básicamente lo que nos dice, está hablando la navegante en primera persona, sencillamente porque comienza es a hablar como el maestro, ¿cierto? Que es más fácil que hable directamente a que sea ella traductora de lo que se está pasando, aunque al final funciona es como si fuera una mente colectiva en donde el navegante es clave, porque si el navegante no tiene el léxico, si el navegante no tiene las palabras, pues no va a poder comunicar lo que el maestro realmente quiere decir. ¿Vale? Lo que dice es que nos encontramos todos en la esencia y la conciencia es algo que se va desarrollando al margen de las culturas, costumbres y condicionamientos, porque son creaciones y es como hace que lo que antes se señaló hoy se celebra. Sí hay fuerzas destructivas, sí las hay, sí hay energías de frecuencias nocivas, aún así, con quién se vinculen es una decisión libre, hacia dónde se dirigen es una decisión libre. De lo contrario, esperar que otros decidan, que otros resuelvan o que alguien ajeno señale el camino es tanto como permitir que otras fuerzas decidan por ti y aceptar lo que ellas decidan. Ya vas bien al ser protagonista de tu propio proceso de concienciación. Básicamente lo que nos invita es que no dejemos este proceso de conciencia, de desarrollo personal en general a otras personas, porque al final puede que otras personas tengan su experiencia y nos compartan esas experiencias, pero el protagonismo es nuestro. Somos nosotros quienes debemos tomar ese protagonismo y ese liderazgo y decir, soy yo el que quiero desarrollarme en este tema, ¿cierto? En temas de conciencia, de elevación de conciencia, desarrollo personal, energético, espiritual, como lo quieran llamar, pero somos nosotros quienes nos tenemos que abanderar. Otra navegación que hicimos, esta sí se escucha mucho mejor. En la materialidad del ser humano sí se busca la evolución y la purificación porque es comprendida a través del intelecto. Los otros mecanismos infinitos, como ya lo hemos dicho, no es de competencia del plano en el que ustedes se encuentran. Sin embargo, es bueno que conozcan el concepto de las múltiples existencias. Eso les ayudará en el desarrollo de su conciencia o en esa búsqueda de purificación. Disolverse en los conceptos es lo que podrían llamar esa purificación. Sin embargo, es un proceso que tarda infinitamente. Sin embargo, no tiene mucha importancia o no en el plano que nosotros nos estamos comunicando. Comprende
que a medida que se va avanzando en ese proceso de purificación, algunas cosas van tomando importancia y otras las van perdiendo. En nuestro estado. Y a las preguntas que nos estás haciendo es la información que poseemos y podemos dar. Vale, este hace referencia, estos son hermanos ascendidos y ellos desde el comienzo. De hecho, en ese momento lo que visualizamos con la navegante es que no es una sola persona, no es una sola entidad, sino que son, me decía ella, es como si estuviéramos en una mesa de varias personas. Yo visualizo 5 personas, ella visualiza también como 4 o 5 personas, básicamente lo que están ahí. Son hermanos ascendidos y lo llamamos así, haciendo una diferencia en que son espíritus que han trascendido este plano terrenal, están todavía en un proceso evolutivo y debo dejar claridad en esto, mm, y traen ese entendimiento entonces desde ahí, ¿cierto? Desde tal vez hermanos muy cercanos a la tierra que están dejando este plano precisamente, no dejando este plano desde la materialidad, sino dejando este plano ya desde la conciencia, desde que han pasado muchas encarnaciones y por tanto trascienden y dejan este plano para poder continuar ahora su camino evolutivo de manera diferente, ¿vale? Y entonces lo que habla es precisamente de que la purificación se da a través de las emociones, además, porque hay una conversación previa al respecto, y que no se trata realmente de no sentir emociones de diferentes tipos, que siempre están ahí, pero que debemos buscar es cómo las purificamos, cómo nosotros realmente logramos entenderlas sin dejarnos llevar de manera intuitiva o con esa esencia quizás animal, ¿cierto? De una respuesta inmediata, sino realmente de poderlas trascender. Eh, y eso nos lleva al final a esto. Y nos lleva también a qué estamos prestando atención, como qué es lo importante en el día a día para nosotros. Y por eso se habla de que en muchas ocasiones nosotros vamos perdiendo como interés en muchas cosas que antes veíamos con gran optimismo y con gran deseo de abordar, y de pronto con el tiempo vamos depurando y decimos, no, esto ya no me interesa, yo quiero como ir hacia otro lado, ¿cierto? Y nos empujamos hacia otro lado porque comenzamos a prestar atención a nuevas cosas. Bueno, espero que les haya gustado esas fueron 2 conexiones lindísimas. Hemos hecho, ya no sé cuántas, no son muchas tampoco, sé que son menos de 10, son menos de 10 navegaciones que hemos hecho de este tipo, siempre con un fin muy exploratorio, con mucho respeto, por supuesto, entendiendo que pues hay comunidades en diferentes niveles de conciencia y que esas comunidades que están en planos superiores están muy abiertas y dispuestas a ayudarnos, ¿vale? Bien, ahora la sanación al conectarse al campo. Hablemos un poquito de eso. Y básicamente no les tengo nada porque no he hecho videos de esto, pero lo que les puedo contar y compartir es básicamente que yo tengo un consultorio y básicamente ahí lo que hacemos es muchas veces exploración energética, ¿cierto? Con la persona que asiste miramos como qué está pasando, tratamos de revisar. Muchos de los dolores que siente la persona, por ejemplo, físicamente, no se han manifestado, a pesar de que se siente dolor, no se ha manifestado físicamente, ¿cierto? Por ejemplo, uno es que me está doliendo el hombro, pero realmente no tiene nada en el hombro. Va donde el médico y dice, tengo algo en el hombro, y el médico dice, no, no tiene nada en el hombro, ¿cierto? Pero doctor, es que me duele, no tiene nada en el hombro, entonces de ahí podría pasar, digamos, a un proceso de psicología, porque entonces se asume que está en su psique y estaría bien pensarlo así. Y de hecho lo está de alguna manera porque cada vez que se presenta un dolor es sencillamente porque nuestra atención mental no está alineada o no ha sido coherente con las emociones y con nuestro hacer. Y cada vez que estas 3 cosas no son coherentes, damos paso a que algo, una energía que se puede estancar o algo por el estilo, se presente y genere esos dolores, a pesar de que se sienten, no son físicos todavía, o por lo menos no desde una perspectiva tradicional. Esos dolores son causados por un estancamiento energético, como les digo. Conectar con el campo permite retirar esas energías y entender de dónde vienen. Muchas veces necesitamos entender por qué se está presentando esto. Recuerdo hace poco, de hecho, con una fisioterapeuta, ¿cierto? Tenía un dolor en uno de sus brazos y comenzamos a entender el origen de ese dolor
Y en el momento en que entiende de dónde viene ese dolor y logra sanar, aunque sea parcialmente, el dolor se disminuye, ¿cierto? De hecho, traquea el brazo, clac, sin que le hiciéramos ningún tipo de esfuerzo ni nada, pero se entiende entonces ahora de dónde viene. Lo mismo pasa con, bueno, podríamos ahí dar muchos ejemplos, pero por tiempo debo acelerar, ¿vale? En estos procesos no están únicamente el individuo y su terapeuta, por cierto, sino que por medio del campo asisten otras conciencias a apoyar el proceso. Siempre tenemos apoyo de diferentes lados y esto es importante también y me gustaría que ustedes se llevaran esto. Y es que cada vez que nosotros nos conectamos con diferentes niveles de conciencia, pues resonamos con esas sociedades que están en esos niveles de conciencia. Las meditaciones guiadas pueden traer beneficios en la salud, aunque recuperar la salud podrían no ser lo más importante. Si nosotros no atendemos esa emoción mal procesada, nuestro sistema de creencias, que al final se ve reflejado como una afectación en la salud, lo primero que deberíamos cuidar es qué está pasando en mi sistema de creencias y en mi proceso emocional que se está presentando este daño físico, ¿cierto? En mi caso, les puedo hablar, por ejemplo, en mi parálisis facial. La parálisis facial, al tener solamente una parte de la cara, ¿cierto?, distinta a la otra, pues tiene que ver con una división en la identidad, ¿sí? Y eso fue lo que sané precisamente en su momento, en cuál fue, qué es lo que yo me sentía dividido para tener que vivir como un indicador, como un banderazo, porque no había otra forma de decirme, ¿cierto? ¿De qué otra forma se nos dice, si no es a través del cuerpo, que hay algo que debemos atender? Es la forma más eficiente, podríamos decir, para poder atender esa situación. Un mal estado de salud es un indicador de que algo está mal en nuestro campo de conciencia y por ello nos sentimos desconectados del campo de conciencia. Al sanar la emoción y creencia que conlleva la enfermedad ya no tiene razón de ser y la sanación se presenta. Esto, de hecho, es lo que promueve precisamente esta nueva línea en psicología que se llama bio-neuroemoción, ¿cierto? O sanación psicosomática, y es precisamente el hecho de tener que alinear y ser coherentes entre la emoción, nuestro sistema de pensamientos y nuestra acción. ¿Eh? Ahora, conectando con amor desde el octavo chakra, es tal vez la última, es parte de esto, precisamente no solamente son meditaciones, sino que cuando nosotros a voluntad abrimos este octavo chakra, pues podemos conectar con diferentes planos de existencia. Esa burbuja de energía, esto es una práctica chamánica, por cierto, pero esa burbuja de energía que se crea ahí es una expansión de la conciencia y se genera y podemos llegar a tocar este campo y desde ahí poder limpiar algunas cosas que ya no son necesariamente, que ya no son necesarias vivir, pero que siguen ahí porque no lo hemos limpiado a nivel energético, entonces siguen ahí. Me pasa mucho que con mis clientes, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de procedimientos de expansión de conciencia, de apertura del octavo chakra, que por cierto esto se llama Viracocha, entonces podemos revisar algunas de las situaciones que se están presentando en la vida de esa persona y una vez se limpian, pues a menos que vengan del espíritu, que sea algo que realmente la persona vino a vivir a través de una afectación de algún tipo que no podamos limpiar en ese momento, pues lo que hacemos es retirarla y crear entonces una realidad que, o más bien, eliminar de su realidad esa experiencia que podría llamarse como indeseada, ¿cierto? Y eso le permite también traer más luz al mundo. Esto, por cierto, no tiene nada que ver con la corporeidad, es decir, no es necesario que la persona esté físicamente presente o dentro de mi campo energético corporal, sino que lo podemos hacer incluso a través de Zoom. Esto es algo que cuando lo empecé a hacer y comencé a experimentar, dije, ¿será que lo podemos hacer de manera virtual? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Porque había todavía este pensamiento de materialidad respecto a la conciencia y cuando lo hacemos a través de medios virtuales funciona exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre hacerlo virtual o hacerlo presencial, esta práctica específica. Bien, como les decía, David Hawkins creó el mapa de la conciencia. Esto fue luego de 20 años de investigación, asignando un número entre 0 a 1000 a cada emoción. Y ha sido calibrado y probado por diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿vale? Debo aclarar que este número no es una frecuencia energética, sino una representación, ¿vale? Para poder dar entendimiento
a esta escala y esta escala es esta. Desde cada nivel de conciencia nosotros tenemos una forma de ver la vida, ¿sí? Y podemos agrupar esta escala en tres grandes grupos. La primera que va desde vergüenza hasta orgullo y por tanto se conecta con niveles inferiores de conciencia, porque desde ahí construir un futuro es muy difícil. De hecho, fíjense la visión del mundo. Desde aquí puede ser miserable, malvada, desesperanzadora, trágica, miedosa, decepcionante, eh, antagonista o demandante, ¿sí? El segundo grupo va desde coraje hasta la razón, que la vida se ve factible, satisfactoria, esperanzadora, armoniosa y significativa. Hasta aquí el proceso es lineal, el tiempo es lineal, pero por encima de la razón, es decir, en amor o superior, todo comienza a cambiar. Ya no son procesos lineales, ya no son procesos, y por eso el campo de conciencia es tan difícil de replicar muchas de las experiencias, porque realmente el campo de conciencia está lleno de amor y de inteligencia, de iluminación y sabiduría, pero hay cosas que desde la razón no entendemos. Por eso cuando nosotros tratamos de ver las cosas desde la razón, es muy difícil superarlo porque no podemos ver hacia arriba. Nosotros desde un nivel podemos ver hacia abajo, pero no hacia arriba. ¿Sí? Podemos entender hacia abajo, pero no hacia arriba. Nosotros desde la razón podemos entender a las personas, digamos, que tienen orgullo, rabia, deseo, miedo, dolor, etcétera, etcétera, pero muchas veces no entendemos el por qué una persona vive lo que vive desde el amor, desde la felicidad, desde la iluminación. ¿Sí? Por último, visión remota. Este fue un ejercicio que hice ahora en diciembre, ahí se ve la fecha a mano derecha, ¿cierto? Diciembre 17 de 2021. Y básicamente lo que tenemos es un número, que es este 091012 en este caso, es el número que se da. Este ejercicio es muy interesante porque lo único que se da al estudiante es el número. Y le dicen, hay una fotografía asociada a este número que contiene la fotografía. No es nada más, no es nada más. Un poquito lo que veíamos ahorita con Ingo Swann, ¿cierto? Dan un número y nada más. No dicen ni siquiera como no tiene que ver con, no, nada, ninguna pista. La pista es el número. Eso es todo lo que tenemos. Y entonces a partir del número se comienzan a hacer algunos garabatos que tienen también una relevancia específica. Esos garabatos que ven ahí como rayones tienen una relevancia específica porque tienen una significancia, una simbología respecto a lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo básicamente es que esto, por ejemplo, veo que algo atraviesa como en el piso, tal vez como tierra, veo que hay unas maderas apiladas, veo también que hay como algo metálico, como un encerramiento o algo por el estilo, pero veo también que hay algo de madera, como que la madera es clave dentro de este proceso. Hay una estructura metálica y de aquí de hecho escribo metálica, por aquí se ven algunas hojas y escribo verde, orgánico, está como tupido, etcétera, etcétera. Y al final lo que se ve es que en este lugar, cuando revelan la foto, no les puedo revelar la foto porque desafortunadamente tiene derechos de autor, entonces no la puedo compartir, pero básicamente es una casa de campo en mitad de la naturaleza, tiene una reja metálica en rombos, la casa fue creada en madera por el ser humano, no se logra ver el piso, por lo tanto no sabemos cómo es, pero asumo que tiene algo que ver con el terreno porque está claro en la visión que se hace mucho énfasis en el terreno. Las rejas de los pasillos son blancas, se notan las hojas también porque está todo alrededor lleno de hojas. Y es una casa sola, aparentemente, sin nada en su entorno, ¿vale? Un ejercicio muy rápido realmente, pero con una metodología que es muy interesante. Bien. Un par de cosas adicionales ya para cerrar, esto ya tal vez de tema filosófico y les agradezco por la paciencia. Del libro de los espíritus de Allan Kardec nos dicen, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia. Dio a cada uno determinada misión con el fin de ilustrarlos y hacerles alcanzar progresivamente la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarlos a él. En otra parte se hace la pregunta, ¿la materia constituye obstáculo a los espíritus? La respuesta es no, pues lo penetra todo, el aire, la tierra, las aguas y hasta el mismo fuego le son igualmente accesibles, ¿vale? Entonces la conciencia que es la conexión realmente de nuestro espíritu, pues puede acceder a este campo y no hay ningún inconveniente. Del curso de milagros dicen, si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? Muchas personas cuando hablamos de estos temas pueden tener una cierta resistencia, le pueden tener temor,
pueden sentir tal vez, y por eso traigo esto, pueden sentir tal vez como que esto no fue lo que me enseñaron a mí en religión. Yo, por cierto, tengo bases católicas y entonces entiendo también que hay muchas bases que nos enseñan desde la religión que pueden ser eh, pues adversas, digamos, a este tipo de conocimiento. En el curso de milagros, continúo, dice, la asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Y en otra parte lo que dice es, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Entonces, muchas veces cuando vemos estas acciones extraordinarias de sanación, realmente no hay nada extraordinario ahí, no debería ser nada extraordinario. Es que desde el espíritu, como no es lineal y no lo entendemos porque no alcanza la razón a entenderlo desde la materialidad, pues es sencillamente el cauce natural de las cosas, ¿vale? Y por último, en un curso de milagros, en una pregunta que se hace y es, ¿son deseables los poderes psíquicos? Dice, no existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia, entendida, hago aquí la aclaración, entendida como fantasía. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. Bien, bueno, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por este tiempo. Me disculpo si me alargué un poquito de la hora que dije que iba a tomar. En Conciencia Superior queremos agregar, digamos, conocimiento, investigación y experimentación a estos nuevos procesos para poder llegar a ser extraordinarios. Y la invitación es a que crees tu próxima realidad con conciencia superior. Voy a habilitar micrófonos y voy a enviar en el chat en este momento un par de enlaces para que ustedes los tengan. Si quieren compartir alguna observación o si tienen alguna pregunta, creo que alcanzamos a responder una pregunta. Una pregunta corta, Brian. Muchas gracias por todo. Excelente conocimiento. Estamos comenzando un gran camino. Y la pregunta concreta es, ¿cuál es la película que tú dijiste que estaba en Netflix? No alcancé a tomar nota. La película de Tony Robbins. Sí, esa. La película se llama No soy tu gurú. No soy tu gurú. Sí, de Tony Robbins. Tiene que ver más con transformación personal, ¿cierto? No tiene que ver con conciencia, sino con transformación personal. Y estaba hablando en ese momento de mi experiencia como coach, porque las técnicas que él utiliza precisamente en ese documental son las mismas que nos son enseñados a los estudiantes de Tony Robbins. Ok, gracias. Felicitaciones nuevamente y vamos con toda. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Vale, creo que alcanzamos a otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola. Una pregunta, ¿cuándo empezaste tú a hacer esos experimentos de telequinesis? Pues muy buena pregunta. La verdad me han llamado la atención desde años atrás. Había hecho tal vez algunos experimentos así como sueltos, pero lo retomé con fuerza ahora en el 2020, en el 2020, en el 2020. De hecho, fue muy curioso. Tengo por aquí un sobre que es el que yo utilizaba con una amiga para practicar. Ella tenía también mucho interés en hacer ese desarrollo de telequinesis y lo que hacíamos era básicamente que ella tenía un sobre similar, aparentemente porque me hizo un par de jugadas en las que no guardaba en el sobre, sino que tomaba una fotografía y decía ya, averigua en qué estoy pensando, más o menos, ¿no? Tomaba la fotografía y ya tomé una fotografía, adivina de qué es la fotografía. Y básicamente comenzábamos a dibujar, dábamos un espacio como de una semana para poder averiguar de qué se trataba, dibujábamos y a la semana nos volvíamos a conectar y decimos, de esto trata lo que estabas pensando, de esto trata la fotografía, y hacíamos un poco la comparación. Es muy difícil realmente porque lo que sucede en estos procesos, por ejemplo, es que
Supongamos que hay una persona que envía el mensaje, ¿cierto? Voy a utilizar, tal vez este no es lo mejor. Voy a utilizar nuevamente mi cilindro de cartón, ¿cierto? Y tenemos el cilindro de cartón. Y yo, por ejemplo, digo, averigüen de qué se trata este número y asocio un número a este cilindro, ¿cierto? Y entonces la persona dice, yo veo una línea como en espiral, ¿cierto? Yo veo una línea como en espiral. Y al final depende de cómo lo veamos, porque la conciencia no es simplemente verlo como una fotografía, como lo que estamos viendo en este momento. Es desde dónde lo estamos viendo. Y algunas personas podrían ver, por ejemplo, un aro, ¿cierto? Y dicen, ah, es un anillo, pero no, no es un anillo. Otras personas lo van a ver muy, muy cerca y dicen, ah, pero es que se ve como poroso. Otras personas la van a ver muy, muy lejos y dicen, ah, es que es como un palillito, ¿cierto? Entonces depende realmente como desde dónde lo vemos y por eso ese proceso de interpretación es clave, porque al final nosotros en el campo de conciencia no tenemos interpretación. Este tubo de cartón se hace tubo de cartón gracias a qué? A que nosotros decidimos que es un tubo de cartón, pero realmente podríamos desenvolverlo y estirarlo y ver una cosa diferente y seguiría siendo el mismo tubo de cartón, ¿cierto? Entonces, es más de interpretación a la hora de tener ese tipo de entrenamientos. El entrenamiento tiene resultados casi que inmediatos, o sea, no es que tengamos que pasar años, ¿cierto? Por allá meditando encima de una montaña para ver alejados de la sociedad y de los hijos y de la esposa y de todo el mundo para poder ver resultados, no. Esto requiere, realmente hay métodos que son muy rápidos, que no requieren mayor exigencia, digamos, sino realmente tener la intención de llevarlos a cabo, tener la disposición y esa conexión. Y de hecho lo que vamos a hablar en la siguiente sesión es precisamente de cómo acceder a ese campo y cómo tener como estos pasos claros para poderlo hacer. ¿Vale? Entonces, nuevamente, quienes nos quieran acompañar, maravilloso, les agradezco mucho por su tiempo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si quiere hacer alguna observación. Y si esto te queda claro también con la respuesta que di. Sí, 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 muchas gracias. De hecho, hay veces uno nota, Se te cerró el micrófono. ya, uno nota hay veces esas conexiones, por ejemplo, en jueguitos como Pictionary, donde, por ejemplo, la persona va a dibujar algo y no ha empezado ni siquiera el primer trazo cuando ya la otra sabe qué es lo que va a dibujar. Sí. Sí, de acuerdo. Eso le pasa a mí, siempre me gana mi cuñada y mi esposa, porque tienen una conexión impresionante. Hacen eso, 2 trazos y ya saben de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, nos toca separarlas para esos juegos. Vale, vale, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. Sí, adelante, adelante. No, no te escucho, no te escuchamos. Tienes el micrófono encendido, pero no te escuchamos. ¿Sí? Ahí, ahora sí. Ajá, ahora sí. Hola Brian, más que una pregunta, felicitarte. Nos conocimos en Creativos Conscientes en De los acuerdo, Andes. por supuesto. Intenté entrar a esta reunión como unas 4 veces, 3 veces y hasta ahora lo logré. Wow. Siempre con el Zoom no podía, no sé, no me conectaba. Felicitarte, has avanzado mucho y pues he visto o he seguido así más o menos de cerca como la evolución que has dado en tu empresa y nada, muy bonito, me parece muy chévere que ahora ayudes a las personas de este modo Muchas y gracias. no, nada más que felicitaciones, muchos éxitos. Muchas gracias y qué gusto verte por acá, por supuesto. Y, y muchas gracias, de hecho, también por acompañarme en este proceso de cambio y de evolución que hemos tenido tanto en la empresa como a nivel personal. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos acompañen pues en las próximas sesiones, ¿vale? Ya nos vemos para los que continúan en este proceso. Chao, chao.